bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente presentación, también para generar un poquito de discusión, espero que así sea. Tengo el placer de presentarles al doctor Jesús Ojino Sosa García. Él nos va a presentar la guía de práctica clínica de cirugía bariátrica en diabetes mellitus tipo 2. Él es director de integración de guías de práctica clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Secretaría de Salud, para quienes pido un fuerte aplauso. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por su amable invitación y compartir con ustedes una primicia, que es la presentación de esta guía de práctica clínica que aparece en su lámina denominada tratamiento quirúrgico de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos con diabetes e índice de masa corporal entre 30 y 34.9. Para mí es un honor que el grupo de desarrollo me haya nombrado para presentar esta guía de práctica clínica que próximamente estará publicada en lo que es el catálogo maestro de guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Como ustedes saben, y hemos visto en una serie de eventos y todas las conferencias que han visto durante este simposio, la cirugía bariátrica o denominada cirugía metabólica es una de las alternativas que se ofrecen a los pacientes con obesidad y diabetes mellitus para mejorar, obviamente, el control metabólico de esta población, en algunos casos la remisión de la diabetes a través de este tipo de tratamiento. Durante esta charla vamos a tener puntos importantes de abordaje, desde cuáles son los antecedentes por los cuales dio pie a la construcción de esta guía de práctica clínica, así como también las personas que participaron en ella, que obviamente son especialistas en el tema, para que pudieran definir como tal el enfoque y alcance de esta guía de práctica clínica, y sobre todo las preguntas que nosotros como clínicos y los que manejan la cirugía se presentan continuamente y generan controversia al momento de tomar una decisión de someter o no a tratamiento quirúrgico en esta población en específico. Y obviamente una guía de práctica clínica no sería una guía si no estuviera basada en evidencia científica. Pero nos vamos a dar cuenta que no es cualquier evidencia científica la que se utiliza para emitir las recomendaciones vertidas en esta guía de práctica clínica. De ahí que este grupo desarrollador se dio a la tarea de justo más de un año revisar la literatura que hay a nivel internacional para emitir dentro del cuerpo de esta guía las mejores recomendaciones en cuanto a la toma de decisiones en esta población. Y obviamente terminaremos con las conclusiones y obviamente una mesa redonda para preguntas y respuestas, tanto al grupo desarrollador como del público en general pudiera ser referente a esta guía de práctica clínica. ¿Por qué es importante que nosotros como profesionales de la salud hablemos de las guías de práctica clínica y sobre todo de un tema de alto impacto como es el que estamos abordando en esta charla? Obviamente la calidad y los costos de los servicios de salud que cada vez proporcionamos son mayores. Y estos a su vez pues van a depender de la decisión que nosotros tomemos. Cada día nos enfrentamos a diferentes pacientes que quizá con el mismo padecimiento, pero no con la misma respuesta ante un tratamiento en específico. De ahí que es relevante que nosotros, con la expertise clínica que tenemos y los avances en la evidencia científica, tomemos esa mejor decisión. Y, ¿por qué no?, tomar en cuenta los valores y preferencias de los pacientes para una toma de decisiones. Pero ¿cómo mejorar la calidad y disminuir los costos con base a la toma de decisiones que hacemos día a día en los profesionales de la salud? Obviamente existe una infinidad de herramientas metodológicas que podemos tomar en cuenta. En nuestro país existen desde las normas oficiales mexicanas, las guías de práctica clínica, los consensos de expertos y la N cantidad de artículos que ustedes encuentran en la literatura médica. De ahí que una de todas estas herramientas que nos es de gran utilidad para que nosotros tomemos decisiones son las guías de práctica clínica, ya que per se, una guía de práctica clínica emite recomendaciones con base a la mejor evidencia científica que hay a nivel internacional y obviamente adecuarla a nuestro contexto nacional. De ahí que las guías de práctica clínica se desarrollan con un simple propósito: apoyar a los decisores de la práctica clínica la mejor toma de decisiones en salud en beneficio de los pacientes. Es así como en nuestro país, ya desde hace varios años, específicamente desde 2007, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, CENETEC,
desarrolla las guías de práctica clínica en el Sistema Nacional de Salud para facilitar a los expertos, a los profesionales de la salud, la toma de decisiones, y para ello se construyó lo que es el catálogo maestro de guías de práctica clínica, donde ustedes podrán encontrar alojadas en cantidad de guías de las diferentes especialidades y subespecialidades con el objetivo de mejorar la calidad y efectividad de la atención médica. ¿Con qué objetivo? Pues obviamente este catálogo es un referente nacional para todos los profesionales de la salud en la toma de decisiones, no a nivel clínico, sino también a nivel gerencial, para la incorporación o desincorporación de tecnologías a nuestros hospitales y obviamente brindemos una mejor atención a nuestros pacientes. Y otro punto muy importante que a veces los profesionales de la salud no consideramos: esa variabilidad de la práctica clínica al momento de tomar las decisiones. Otro de los objetivos de las guías es disminuir. ¿Por qué si es un solo padecimiento tenemos 20,000 alternativas? ¿Y por qué de esas 20,000 una es la mejor y cada quien usamos una diferente? ¿Por qué no usar la más efectiva? ¿Por qué las guías de práctica clínica están desarrolladas para ello? Para facilitar el tratamiento a los pacientes con el máximo beneficio y obviamente a un menor riesgo y a su vez a un menor costo aceptable. Bajo este contexto que les acabo de mencionar, de la importancia de trabajar sobre la calidad y efectividad de la atención médica, dar respuesta a los principales padecimientos en salud de nuestra población y sobre todo de temas tan específicos que pueden dar controversias sobre el manejo, es que surge la necesidad de desarrollar esta guía de práctica clínica. Como lo han visto en charlas anteriores, el advenimiento de la cirugía bariátrica ha definitivamente mejorado el pronóstico de los pacientes con obesidad. Pero ha ido más allá lo que es la cirugía bariátrica, sino también en el contexto del paciente con diabetes mellitus y obesidad. ¿Qué pasa una vez que hablamos de cirugía metabólica para mejorar el pronóstico de este tipo de población? Es así como resulta necesario establecer los criterios de aplicación de la cirugía, la mejoría clínica esperada y las probables complicaciones que se pueden presentar en esta población. De ahí que bajo este antecedente surge esta necesidad de construir la guía. Y la principal pregunta que se planteó en este grupo de desarrollo fue esta: que en pacientes con diabetes mellitus e índice de masa corporal menor de 34.9, ¿realmente la cirugía es efectiva para mejorar el control metabólico de esta población? Bueno, para ello se reunió este grupo de desarrollo de guía de práctica clínica que está conformado por diferentes especialistas en diferentes temas, tanto clínicos como quirúrgicos, para definir qué hacer al respecto del tema de la cirugía metabólica en pacientes con diabetes e este índice de masa corporal. Este grupo de desarrollo se dio a la tarea primeramente de definir el enfoque y alcances de la guía de práctica clínica. Es decir, ¿qué tipo de intervención va a cubrir? Obviamente por la intervención per se es de tipo de tratamiento, y delimitó qué población es la que se vería beneficiada y enfocada esta guía de práctica clínica, como es la que ustedes pueden ver en su lámina. Y obviamente es una guía que está dirigida a lo que es el tercer nivel de atención. ¿Cuáles fueron los objetivos de desarrollar esta guía de práctica clínica? Uno de ellos es establecer y sobre todo definir claramente los criterios para una selección adecuada de aquellos pacientes que pueden ser candidatos a la cirugía. Definir también la técnica quirúrgica que resulte ser más efectiva, pero sobre todo segura para este tipo de pacientes, y así como también determinar los parámetros de control metabólico tanto a corto, mediano y largo plazo. Como pueden ver, la estructura de la guía va paso a paso y obviamente cumplir con los aspectos metodológicos que requiere una guía de práctica clínica. Este grupo desarrollador, con base a la expertise clínica que tienen y obviamente quirúrgica, ¿cuáles son los casos que se enfrentan más continuamente para decidir esto es lo que genera controversia en la práctica clínica? Y dieron pie a la conformación de 6 preguntas clínicas que se ven resueltas durante esta guía de práctica clínica. Una de ellas: ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía en esta población? Así como también, ¿qué pacientes son candidatos a? Y obviamente para definir ello se tiene que hacer una evaluación tanto clínica como quirúrgica, es decir, médico-quirúrgica, para definir qué pacientes son candidatos, y de los procedimientos que existen o técnicas quirúrgicas, cuáles resultan ser más efectivas y seguras para el paciente, así que también cuáles son los efectos metabólicos que se esperan, las metas de control, y también definir si puede haber recurrencia
en esta población una vez que se somete a este tipo de cirugía. Como pueden ver, aquellos que están en contacto frecuente con esta población y que cae dentro de estos criterios para incluir a esta población como tratamiento quirúrgico, podrán ustedes relacionarse con estas 6 preguntas que acabo de mencionar. Como decía en la parte inicial, las guías de práctica clínica no es solamente agarrar un grupo de desarrollos de expertos en el tema y sentarnos a hacer una guía en un día, ¿no? Una guía de práctica clínica requiere un proceso metodológico cuidadoso y de alto rigor para poder tener recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia científica posible, de tal manera que para dar respuesta a estas 6 preguntas que acabamos de ver en la lámina anterior, se dio a la tarea de hacer una búsqueda de la información científica que existe en la actualidad sobre el tema en cuestión, pero no en cualquier sitio, sino en sitios de alto rigor científico y académico que nos permita a nosotros que la información que salga reflejada en lo que es esta búsqueda sea la que dé respuesta a nuestras preguntas, pero que sea evidencia de alto valor para poder nosotros definir qué hacer al respecto. Si recomendamos a favor o en contra de que se haga o de que no se haga las diferentes intervenciones que vamos a ver durante esta presentación. Se seleccionaron 13 documentos de casi 500 de que fueron seleccionados de manera inicial para dar respuesta a las preguntas a esta guía. Y obviamente no es una tarea sencilla que requiere de tiempo, que requiere de expertise, de tanto el aspecto metodológico como el aspecto clínico para seleccionar la mejor evidencia científica disponible y ponderarla, es decir, las recomendaciones se ponderan de acuerdo a la calidad de la evidencia que existe en fuerte, moderada o baja, dependiendo de la calidad de la evidencia, y obviamente para eso existe una serie de escalas que nosotros podemos utilizar para ponderar los niveles de evidencia y por ende el grado de recomendación que se emiten dentro de las guías de práctica clínica. Dentro de esta guía de práctica clínica se emitieron 14 recomendaciones con diferentes grados de recomendación, predominando un grado B y C, que podemos ir de alto a moderado, con evidencia que la soporta, y sobre todo un aspecto relevante que llama la atención desde este punto es que dentro de esta guía de práctica clínica hay 10 puntos de buena práctica, es decir, que fueron emitidos a consenso de los expertos que están dentro de este grupo desarrollador. ¿Pero por qué? ¿Por qué 10 puntos de buena práctica clínica si al parecer hay evidencia? Porque quizá no tiene la robustez necesaria para emitir una recomendación, o tampoco le existe en este momento sobre cómo emitir una recomendación con base a las guías de práctica clínica. Referente a la primera pregunta sobre las indicaciones de la cirugía en pacientes con diabetes mellitus e índice corporal menor de 34.9, de acuerdo a toda la evidencia que se encontró, hace referencia que la cirugía puede ser considerada como una opción terapéutica para aquellas personas bajo estas características que hemos mencionado y sobre todo que tengan un control deficiente de su metabolismo. Hablando de sus cifras glicémicas, aparte se suma el riesgo cardiovascular de esta población, pero siempre y cuando todos aquellos casos se deben de individualizar. Por eso es importante que conozcamos también cuáles son las indicaciones y así también consideraciones para no hacer esta cirugía. Obviamente en la versión amplia de la cirugía, de la guía de práctica clínica, ustedes van a poder encontrar toda esta información. Y vean, el grado de recomendación es C, podríamos decir que cae un poco de moderado hacia abajo de lo que es el grado de recomendación de acuerdo al nivel de evidencia que hay respecto a este tema. Referente a cómo llevar a cabo la evaluación médica quirúrgica de aquellos pacientes que se van a someter a este tipo de cirugía, pues existen N cantidad de recomendaciones. Una de ellas, y que es muy comúnmente que la utilicemos, de hecho lo hacemos para clasificar los grados de obesidad y que obviamente para especificar el tipo de población que se está abordando es el índice de masa corporal. Sin embargo, la guía de práctica clínica hace referencia que no sea el único método que utilicemos para la evaluación clínica de esta población, sino también que llevemos a cabo el uso de lo que es la medición de la circunferencia abdominal y obviamente haciendo una correlación con el índice de masa corporal y los parámetros metabólicos que en ese momento tenga el paciente. Como pueden ver, el índice de masa corporal, a pesar de que no es la única que se recomienda, tiene un grado de recomendación B, pero la circunferencia tiene un grado de recomendación más alto con base a la evidencia que existe en la literatura, que es un grado A de recomendación.
Pero parte importante, y que esto no lo debemos de olvidar, es que la evaluación inicial de estos pacientes para ser candidatos a una cirugía metabólica es que debe ser una evaluación multidisciplinaria, que no solamente el médico internista, el endocrinólogo, el cirujano, sino también el psicólogo, el nutriólogo, entre otros implicados, que debemos participar de manera multidisciplinaria en la evaluación integral de los candidatos a este tipo de cirugía. De ahí que el grado de recomendación es A. Son los 2 puntos más altos que van a encontrar dentro del cuerpo de esta guía de práctica clínica sobre lo que sí está demostrado que debemos de hacerlo para evaluar a un paciente candidato a una cirugía bariátrica. Otro punto importante es definir cuál técnica de todas las que existen es la más efectiva para obtener mejores beneficios desde remisión y evite la recurrencia en esta población. Pues también se hizo una evaluación de todas las técnicas que existen a nivel internacional sobre el control metabólico de esta población. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia sólida que demuestre cuál es la técnica más apropiada para asignar a un paciente a un procedimiento de este tipo. Sin embargo, sí se recomienda dentro de esta guía que si tienes la opción dentro de tu institución, si tienes el procedimiento abierto y también tienes el laparoscópico, hay una preferencia sobre la laparoscopía sobre la cirugía abierta. Y como pueden ver, un grado de recomendación B en cuanto a la cirugía laparoscópica. Pero yendo un poco más, y sobre todo con los estudios actuales que hay con relación y que siguen en proceso, ¿cuál es la técnica más apropiada? Se hace referencia a que la transposición ileal hasta hoy es la técnica más efectiva para hablando de remisión de la diabetes en este tipo de población. Por lo tanto, es otra de las opciones terapéuticas que muy pronto van a demostrar y se van a consolidar como las mejores dentro de las diferentes técnicas de intervención. Como ven, el grado de recomendación es todavía no tan alto, pero sigue en proceso generándose esa evidencia científica para definir cuál es la mejor. Otra de las preguntas que hemos abordado dice cuáles son los efectos metabólicos de la cirugía bariátrica en este tipo de población. ¿A qué se debe el impacto o la remisión de la diabetes en este tipo de población? Existen muchas conjeturas que se han hecho al respecto. Una de ellas, y la más importante, es la pérdida de peso, y que esto va a una correlación a efectos más que nada de restricción y mala absorción de nutrientes, pero también existen cambios sistémicos que favorecen que haya una mejora en el control metabólico de esta población, como es el control hormonal, así como también las moléculas inflamatorias per se que se presentan en este tipo de población. Otro punto es cuáles son las metas que nosotros esperamos de control metabólico en este tipo de pacientes. Hasta hoy la evidencia científica todavía es escasa para definir cuáles son las metas que nosotros vamos a determinar a corto, mediano y largo plazo, hablando en específico de esta población que acabamos de abordar. Como pueden darse cuenta, la respuesta a la pregunta anterior, esta respuesta y la que sigue son puntos de buena práctica que en consenso el grupo desarrollador de la guía de práctica clínica definió, porque hasta este momento la evidencia que existe no es con ese rigor metodológico que se necesita para emitir una recomendación de este tipo. Así que también, ¿cuál es el índice de recurrencia? Hay en otros tipos de población que sí se han emitido, pero al menos en esta que estamos abordando, durante la guía de práctica clínica, hasta el momento en que se cerró la búsqueda de la información, no existía evidencia suficiente para definir el porcentaje de recurrencia de diabetes en población que se somete a este tipo de cirugía. Otra de las bondades que se ofrece dentro de esta guía de práctica clínica es un diagrama de flujo que les facilita a los profesionales de la salud desde que llega su paciente a la consulta hasta cómo ir haciendo un árbol de decisión, dependiendo del tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, sea respuesta o no, y cuál es la técnica quirúrgica más adecuada para este paciente, de tal manera que les permita tomar la mejor decisión con base al control metabólico, a la técnica quirúrgica a utilizar y obviamente el seguimiento que se le debe dar a esta población. Como todo proceso de una guía de práctica clínica, para concluirse debe ser validada por expertos en el tema, pero que no hayan participado en el desarrollo de la guía de práctica clínica para evitar el sesgo, en este caso decir está bien hecha o mal hecha.
De ahí que siempre las guías se someten a una validación por pares clínicos, que como ya les decía, expertos en el tema y que no hayan participado, y para ello esta guía de práctica clínica que estamos presentando ya ha sido validada, en este caso por el actual presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, de tal manera que nos da la certeza que lo que está vertido en esta guía de práctica clínica está en relación a lo que la evidencia científica demuestra. Pero lo más importante de las guías de práctica clínica es que sean aplicables. Es una guía que pueden aplicar, obviamente, para los especialistas y el nivel de atención que está dirigida. Esta guía de práctica clínica ustedes la van a poder encontrar en 2 versiones. Una versión extensa, donde se encuentra todo el cuerpo de la guía, donde se emiten las recomendaciones con base a la evidencia científica que se encontró a nivel internacional y que sustenta cada una de estas recomendaciones. También una guía de referencia rápida para la toma de decisiones de manera efectiva y segura al momento de abordar este tipo de población. Esta guía de práctica clínica aún es la versión preliminar, es decir, aún no se publica, estará publicándose el día 6 de octubre de este año y la podrán encontrar en el catálogo maestro de guías de práctica clínica, que es esta dirección que ustedes encuentran aquí. De tal manera que para ese día que se publique y ustedes ya puedan accesar, los invito a que se suscriban a nuestra página de guías de práctica clínica para que directamente nosotros les hagamos llegar toda la información, todas las novedades que hay al respecto de las guías de práctica clínica y en particular de esta guía de práctica clínica que les acabamos de presentar. Porque no solamente les vamos a informar de estas, sino de todas las que se generan nuevas o actualizadas en el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué podemos concluir con respecto a la elaboración de esta guía de práctica clínica y sobre todo la parte que los expertos que la desarrollaron se dieron cuenta que existe todavía con base a esta guía? Uno es que la efectividad de la cirugía en pacientes con diabetes mellitus e este índice de masa corporal pues requiere todavía de evidencia científica sólida para poder tomar la decisión respecto a esta población y de una manera contundente decir sí se debe de hacer en esta población. Por otra parte, nos dimos cuenta también que existe una serie de limitaciones respecto a la elaboración de esta guía de práctica clínica y que van más con relación a la ausencia todavía de evidencia que base sus resultados en muestras más grandes y sobre todo que hay un seguimiento a largo plazo, ya que los artículos sobre los cuales nos basamos, tanto la evidencia primaria como secundaria, está basada todavía en evidencia en grupos pequeños y a un seguimiento corto de lo que es esta población. Por lo tanto, esta guía de práctica clínica deberá mantenerse actualizada con base a cómo se genere la evidencia científica a corto y mediano plazo. Por lo tanto, para aquellos que se dedican a la parte clínica y quirúrgica del abordaje de este tipo de población, es necesario generar mayor evidencia científica, obviamente, que nos genere este tipo de evidencia sólida para poder emitir recomendaciones de manera sólida y obviamente mejorar no solamente el control metabólico de esta población, sino también otros efectos inherentes pero también los aspectos sociales, económicos de la población que se ve beneficiada por este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Como parte importante de presentar no solamente esta guía y que próximamente estará disponible para su, obviamente, lectura y que ustedes la puedan tener personalmente, quiero convocar al grupo desarrollador para que de manera conjunta pues, nos compartan sus opiniones. Primero vamos a abrir un debate con ellos y posteriormente vamos a dar la apertura a ustedes para que aquellas preguntas que puedan tener al respecto, pues puedan llevarlas a cabo. Así que invito al doctor Mario Molina, al doctor Arturo Rodríguez, al doctor Joan Gómez y al doctor Martín Sánchez Zúñiga, quienes nos darán apoyo para responder algunas de las preguntas que surgieron durante esta guía de práctica clínica. Al momento de revisar esta guía de práctica clínica para poder llevar a cabo su presentación, obviamente me surgieron muchas dudas y obviamente me di a la tarea de revisar la evidencia científica que no solamente existe
en cuanto a esta población en específico, sino a la población de pacientes con obesidad, donde la cirugía bariátrica ha demostrado ser efectiva y segura, sino también la combinación entre diabetes y obesidad y diabetes en diferentes grados de lo que es obesidad. Pero uno de los puntos que a mí me generó como primer duda y como pieza clave para dar inicio a esta guía de práctica clínica, para eso directamente al doctor Sánchez Zúñiga, es preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué la guía se decidió, el grupo desarrollador, que fuera en diabetes mellitus tipo 2, con obesidad, con un índice de masa corporal entre 30 y 34.9 de índice de masa corporal? ¿Por qué tan específica nuestra población? Muy bien, muy buenas tardes. Yo creo que la pregunta se responde bien con todo lo que hemos visto en el contexto precisamente del Congreso, y nos hemos dado cuenta que una de las acciones primordiales en prevenir las complicaciones de la diabetes y evitar que aparezca diabetes, obesidad e hipertensión es hacer precisamente acciones para esos 5 o 10 años antes de que aparezcan las complicaciones. Cuando nosotros ya actuamos de una manera tardía, y ustedes se han dado cuenta durante todo este congreso, estamos actuando ya de manera casi limitada para poder mejorar o evitar la progresión e inclusive tratar de regresar esas complicaciones. La finalidad precisamente de enfocarnos a este grupo de pacientes es que hay muchos pacientes y cada vez hay pacientes más jóvenes con diabetes mellitus tipo 2 que podríamos darle el beneficio, de acuerdo a los criterios que ya consideramos y los criterios de exclusión, de beneficiarse con estas técnicas quirúrgicas y aprovechar ese término que han visto durante todo este congreso de la memoria metabólica, o sea, la protección a la larga, no más de 5 o 10 años e inclusive un poco más con este tipo de tratamientos. Entonces, de ahí la finalidad y el objetivo, porque esto finalmente fue a partir de las observaciones que se encontraron en los pacientes obesos que se sometían a este tipo de cirugía, que era inicialmente como cirugía bariátrica, y que ahora ha cambiado a cirugía metabólica precisamente por todos estos hallazgos. Pacientes obesos, diabéticos que se sometían a estos procedimientos, había un alto índice de control metabólico, hemoglobina glucosilada, glucosa, triglicéridos, todo lo que ustedes ya han visto. Ese beneficio se ha visto a largo plazo, a corto y a mediano, y todavía hay que verlo más a largo plazo, aunque hay algunos datos que lo indican. Y ese beneficio tendría que estudiarse de una manera definitiva en los pacientes también diabéticos con estos índices de masa corporal. Esa fue la justificación. Muchas gracias, doctor. Otro de los aspectos importantes dentro del desarrollo de esta guía de práctica clínica no es solo lo que ya especificaba el doctor Sánchez Zúñiga, sino también dentro de esta cuestión del desarrollo de las recomendaciones, observamos también que había que de repente trasladar la evidencia de otras poblaciones a esta que estamos abordando. Desde ese punto de vista, el doctor Joan Gómez me gustaría que nos platicara una parte importante sobre este aspecto que también debemos de cuidar en el desarrollo de las guías, la cuestión del desarrollo metodológico de la guía, qué tan bien o mal cuidado está o qué tan bien o mal cuidado estuvo. ¿Qué nos puede referir al respecto de lo que se enfrentaron ustedes como grupo de desarrollo con base a la evidencia actual que hay en esta población? Buenas tardes. Bueno, tan solo el hecho de conformar a un grupo de expertos en un procedimiento tan complejo como es realizar una guía de práctica clínica no es sencillo. Creo que conjuntar a cirujanos con médicos internistas a veces es un poco difícil, pero créanme que en este equipo nos fue muy bien. Inicialmente se desarrollan las preguntas de la guía de práctica clínica. Inicialmente nos dieron como 45 o 35 preguntas y al final ustedes vieron que solamente resultaron 6. Llegar a este consenso fue difícil porque se tienen que tomar todos los puntos importantes que van a decantar en desenlaces importantes para los pacientes diabéticos.
Lo segundo que nos encontramos fue delimitar nuestro algoritmo de búsqueda, que aquí solamente en la guía van a encontrar algunas referencias, que en total utilizamos aproximadamente 13, pero tuvimos que hacer el escrutinio de aproximadamente 250 referencias. Y de esas 250 referencias, aproximadamente un 20% solamente abordaban a los pacientes diabéticos con índice de masa corporal de interés, o sea, de obesos grado 1. Traspolar esta información a la población mexicana también es una tarea difícil. Las características tanto epidemiológicas como también algunos aspectos genéticos no son completamente transpolables a nuestra población. La población mexicana, por definición, está sumamente predispuesta a la diabetes tipo 2. Los mecanismos fisiopatológicos varían, como ya hemos visto en el transcurso del Congreso, varían entre paciente diabético con tipo 2 y otro tipo de paciente. Eso precisamente lleva a un grado de complejidad mayor para otorgar la cirugía bariátrica como un procedimiento estándar. Aquí solamente llegamos a un consenso en base a la información que obtuvimos. Llegar a esto necesita un análisis estadístico muy laborioso, necesita llegar a manos de personas que la validen, y sin embargo, a pesar de esto, no se llegan a conclusiones definitivas, que ustedes lo van a ver en la guía, pero no es por falta de conocimiento de los autores, sino solamente nosotros nos sentamos a lo que dice la evidencia científica, no podemos ir más allá. Aquí, como ya les mencionó el doctor Ojino, la tarea que tenemos como clínicos, los que se dedican al tratamiento de la diabetes, es crear diferentes tipos de estudios, sobre todo ensayos clínicos, que nos ayuden a contestar esta problemática, porque esta es una gran laguna de conocimiento en esta población, de involucrar a los procedimientos bariátricos. Y tanto es así que nos dimos cuenta de esta laguna de conocimientos, que en CENETEC vamos a proponer la realización de una revisión sistemática que aborda la eficacia y seguridad de los procedimientos bariátricos en esta población precisamente. Y para eso nos vamos a apoyar de nuestro equipo multidisciplinario, pero créanme que el contenido que van a encontrar en la guía es de alta calidad y pueden tener un gran alto índice de confiabilidad en ella. Muchas gracias, doctor. Un punto clave que acaba de mencionar el doctor y que es cosa que nosotros debemos llevarnos de tarea, porque todos somos dados a revisar la literatura internacional, guías de la ADA, que es la más diversificada, la más utilizada a nivel internacional, o algún otro estudio que sale en este tipo de contexto de población. Desafortunadamente nuestra población, como bien decían anteriormente, es totalmente diferente, no solamente el polimorfismo genético, sino las características sociales, culturales, económicas, entre otras, que deben ser consideradas al momento de trasladar la evidencia científica a las recomendaciones de una guía de práctica clínica. En ese sentido, existe una serie de técnicas que nosotros podemos utilizar, más bien los cirujanos, sobre cuál es la más efectiva en cuanto a los objetivos que se pretenden dentro del control metabólico de un paciente con obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Para eso, la siguiente pregunta va dirigida al doctor Arturo Rodríguez, referente a las técnicas quirúrgicas que existen en la actualidad. De todas ellas, ¿cuál es la más efectiva? Pero sobre todo, ¿cuál se puede adecuar al contexto nacional? Y no estoy hablando del medio privado, sino más bien de nuestro medio público a nivel institucional. ¿Cuál es de todas ellas, considerando estos puntos de efectividad y seguridad, que se puede implementar en la práctica clínica? Sí, buenas tardes, gracias por la pregunta. Sí, evidentemente existen varios procedimientos quirúrgicos y que unos se han demostrado por evidencia que tienen más porcentaje de remisión completa de la diabetes mellitus tipo 2, y el primer procedimiento y el que más remite la diabetes mellitus tipo 2 efectivamente es la transposición ileal. El problema de este procedimiento es un procedimiento que hay muy poca evidencia en muy pocos pacientes, y muy pocos centros en todo el mundo hacen este tipo de cirugía. Y la razón es anastomosar el ilion al duodeno, pues no es sencillo ni en cirugía abierta ni en cirugía laparoscópica. Entonces, pues solamente algunos pacientes lo hacen. Ahora, no sabemos bien, es muy buena remitiendo la diabetes, hasta el 80% de los pacientes existe remisión de la diabetes mellitus tipo 2 en 3 años. Pero no sabemos qué va a pasar con este procedimiento en 10 años.
es decir, va a haber complicaciones nutricionales, va a haber complicaciones desde el punto de vista de los micronutrientes, de hipoalbuminemia, descalcificación, todo eso no lo sabemos con la transposición ileal. Lo que sí sabemos es que la derivación biliopancreática, que es el procedimiento que le sigue en la remisión de la diabetes, que te produce una remisión de hasta el 70%, esta derivación biliopancreática es muy parecida a la transposición ileal. Y lo que sí sabemos es que la derivación biliopancreática ya no se hace en México, prácticamente no la hacen en ningún lado de Estados Unidos y pocos centros europeos es donde la hacen debido a su alto índice de complicaciones metabólicas. Estos pacientes comen y evacúan, comen y evacúan, comen y evacúan, se evacúan 10 veces al día, el paciente baja mucho de peso, requiere de mucha suplementación nutricional y vitamínica, tienen un olor muy característico estos pacientes y no tienen una muy buena calidad de vida. Así que este procedimiento se ha hecho a un lado y es el que más produce remisión de la diabetes mellitus después de la transposición ileal. Es decir, si la transposición ileal, que es el mejor hasta ahorita, que hay poca evidencia, y la derivación biliopancreática es muy parecida a la derivación biliopancreática. Entonces, los únicos procedimientos en la actualidad que han demostrado una adecuada remisión y una adecuada calidad de vida, con un adecuado control metabólico, que el paciente esté completamente normal, en condiciones normales y libre de diabetes, es el bypass gástrico en Y de RUC laparoscópico, que ha probado su eficacia y su seguridad en más de 20 años en los pacientes, así como la manga gástrica laparoscópica, que no ha probado su eficacia y seguridad en 20 años, pero sí en 8 o 10 años ya hay estudios que demuestran que esta cirugía es segura y es efectiva para el control de peso y para la remisión de la diabetes. Y otro de los puntos importantes es que son cirugías más fáciles de hacer para el cirujano que la derivación biliopancreática y la transposición ileal. Así que son las cirugías que más comúnmente se hacen en los centros de Estados Unidos y en los centros de aquí de México y europeos. Ahora bien, hay que tomar otro punto de vista muy importante y tiene que ver relacionado a lo que preguntaban hace rato en la plática. El nivel socioeconómico del paciente tiene mucho que ver. Si yo le hago una transposición ileal o una derivación biliopancreática a un paciente que no tiene dinero para comer carne todos los días, que no es lo más común aquí en el mexicano. El mexicano come sobre todo carbohidratos y poca proteína, a comparación de los europeos que se la pasan comiendo proteína. Entonces el nivel socioeconómico es muy importante. Si haces una transposición ileal y una derivación biliopancreática a un paciente mexicano que con bajo nivel socioeconómico y no consume proteína, ese paciente se va a desnutrir, se va a morir de complicaciones nutricionales. Entonces no es conveniente. El bypass gástrico en Y de RUC y la manga gástrica son las cirugías que actualmente se proponen para la remisión de la diabetes, sobre todo que son seguras a largo plazo. Claro. Muchas gracias, doctor. Uno de los puntos también que mencionaba y que son de trascendencia que nos llevemos de tarea y tomemos en cuenta es que dentro de la guía se recomienda que haya una evaluación multidisciplinaria para elegir de manera adecuada estos pacientes que van a ser candidatos, es decir, esta evaluación médico-quirúrgica. Pero por lo que acaba de comentar el doctor, nuestra tarea como clínicos no termina haciendo la evaluación sino también tenemos que darle un seguimiento a posterior a nuestros pacientes. De ahí que es importante, y vamos a hacer la siguiente pregunta para el doctor Mario Molina. A nosotros como clínicos, ¿qué nos interesa saber de aquellos pacientes que se someten a una cirugía metabólica de este tipo que acaba de mencionar el doctor Arturo? Entonces la pregunta sería específicamente, doctor, ¿cuáles son los criterios de remisión que nosotros como clínicos debemos de considerar para estos pacientes que son sometidos a este tipo de intervención? Y de acuerdo a su experiencia, perdón que abuse una segunda pregunta, ¿qué nos recomienda sobre todo del seguimiento, pues ya no tanto a corto, sino mediano y largo plazo de este tipo de pacientes? Sí, claro. Es muy importante considerar las metas de control, son las que conocen todos para igual al paciente que se trata farmacológicamente, están bien estipuladas. Hace rato comentaban
los cirujanos que estaban en la mesa que se exigía una meta de control de hemoglobina glicosilada de 5.9%. Yo creo que no puedes hacer ante un procedimiento quirúrgico una exigencia de tal magnitud porque no es como los medicamentos que tienes que graduar dosis para llegar a una meta por lo menos por debajo del 7%. Hay un estudio, ustedes recordarán que existe el estudio ACOR, y tienes que considerar si hubiera cirugía metabólica para pacientes mayores de 65 años, entonces la cirugía, de acuerdo al estudio ACOR, podría hacer suponer que los pacientes que logran hemoglobinas glucosiladas menos del 6.5% aumentaría su riesgo de enfermedad cardiovascular por ese hecho, y no es así. Yo creo que lo que se refiere a tener una hemoglobina glucosilada de 5.9%, y lo vemos con nuestros pacientes obesos mórbidos, diabéticos, que han sido intervenidos ya en estos grupos multidisciplinarios, que lo hemos hecho aquí en conjunto con el equipo que tenemos en centro médico, es que ese 5.9 es el promedio en el que llegan los pacientes postoperados, pero no es que sea la meta sigue siendo la misma que dicen las asociaciones de endocrinólogos o las asociaciones que ven diabetes mellitus. Por ejemplo, en personas mayores de 65 años, ¿cuál podría ser la meta? Menos del 7%. Pero nosotros, en los pacientes que han operado por cirugía bariátrica, por obesidad mórbida, diabéticos, hemos visto hemoglobinas de glucosiladas de 4.8, 5.2, pero quizá en promedio sea también cerca del 5.9%, pero no es que sea una meta. Yo creo que también tenemos que analizar, y ciertamente aquí en la guía no tenemos la experiencia para esta cirugía metabólica en cuanto a tiempo, y por eso también nos validamos en las revisiones, pero sí podemos decir que ya tenemos una experiencia de 8 años viendo pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente por obesidad mórbida y que en este grupo, como presentamos algunas gráficas hace rato, de diabéticos que alcanzan la remisión y que incluso ahorita ya podemos valorar remisiones más allá de 5 años con efectividades que sobrepasan el 80%. Entonces, lo que es importante es no perder de vista al paciente. Yo creo que este grupo que se ha escogido para esta revisión, o decir, ¿por qué voy a operar a los de 30 a 35? Es decir, obesidad grado 1 todavía con obesidad, es porque es un grupo seguro para una cirugía metabólica. Ya hay experiencia con obesos mórbidos, pero pensar en un paciente con sobrepeso normal, tendríamos que pensar que los cirujanos van a especializarse en técnicas más definidas, más exactas, menos complicadas. Porque hemos tenido pacientes operados diabéticos, sí, ya no tienen insulina, ya no usan metformina, ya no usan muchos fármacos, incluso antihipertensivos, no usan medicamentos para la dislipidemia, pero lo tienes con dietas poliméricas, lo tienes con suplementaciones de hierro, lo tienes con polivitamínicos, los tienes cuidándolos porque están haciendo hipoproteinemia, que afortunadamente en nuestro grupo son los menos, pero eso es lo que hay que evitar. Y por eso es el equipo multidisciplinario, y por eso es una preparación previa, y por eso la base de todo esto no deja de ser el equipo que ve cambios de estilo de vida, que es nutriólogos, psicólogos, etcétera. Todos estamos involucrados en el seguimiento prequirúrgico, incluso los cirujanos los ven también desde el principio en nuestro grupo, se hace la cirugía y todos seguimos al paciente en el estado postquirúrgico. ¿Cuál es el tiempo razonable, pensando en la diabetes, que tienes que ver al paciente para evaluar la remisión? Pues el tiempo en que tienes que evaluar la hemoglobina glucosilada, que son de 3 a 4 meses. Y ahí complementas también con sus glucosas de ayuno, su glucosa postprandial y su perfil de lípidos. Entonces es muy importante, sobre todo la comunicación entre los integrantes del grupo. Muchas gracias, doctor. Como pueden ver, el abordaje de este tipo de población y obviamente este tipo de intervención, definitivamente el éxito depende del abordaje multidisciplinario que se haga pre y posterior al seguimiento de este tipo de población. Otro de los puntos que podemos definir es que tenemos que generar esa evidencia científica, sobre todo en nuestra población, que nos permita a nosotros definir de manera contundente qué hacer al respecto. Así que los invitamos a que dentro de sus unidades hospitalarias se genere este tipo de evidencia y próximamente pues consulten esta guía de práctica clínica que, como pueden darse cuenta en este momento, todavía se va a generar mayor evidencia que va a perpetuar que esta guía de práctica clínica se pueda actualizar a la brevedad, no sé, 2, 3 o incluso antes del tiempo que está estimado que se actualice esta guía de práctica clínica. Por cuestiones de tiempo no va a haber apertura a preguntas, sin embargo, pueden abordar en el pasillo o en algún otro momento o escribir vía electrónica a cada uno de los integrantes de este grupo de desarrollo de esta guía de práctica clínica
que gracias a la coordinación también del doctor Antonio González Chávez, de la doctora Sandra Elizondo y obviamente los 4 expertos que ustedes tienen aquí enfrente, fue posible el desarrollo de esta guía de práctica clínica, ofreciéndole una herramienta no solamente de calidad, sino con la seguridad que lo que está vertido dentro de ella es de alto rigor científico y sobre todo de gran aplicabilidad, tanto clínica como quirúrgica, por lo que los invitamos a que la conozcan, la difunden, pero sobre todo la implementen. Así que un fuerte aplauso para este grupo desarrollador. Muchas gracias por su atención.